Danos tu palabra, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los que van a ir a la clase de Bienvenidos a la Familia de Dios, los señores que están ahí no son policías, son son buena onda. También los policías son buenas personas, ¿sí? Es que ya sabe, puede pasar. Muy bien. Pues qué bueno que hay un grupito que puede tomar esta clase y que la termine, ¿verdad? Que por cierto no he dado ningún certificado de alguien que haya, o ya los darían y no me invitaron a firmar. Bueno, está bien. Pero hay que checar si alguno ya terminó para darle su certificado de asistencia. Muy bien. Vamos a leer la Biblia. Mientras tú buscas Levítico capítulo número 25, quiero comentarte que estamos hablando acerca de este año 2016, año agradable del Señor, año de jubileo, año de 4 bendiciones que esperamos y confiamos que Dios pueda realizar y hacer en nuestras vidas en este año. Año de redención, eso es lo que hablé hace 2 semanas, hablamos hace 2 semanas. El año de la reconciliación de la familia, la semana pasada. Hoy voy a hablar acerca año de libertad. La semana que entra vamos a hablar de año de prosperidad. Ahí sí todos queremos ser prosperados, ¿verdad? Todos queremos ser prosperados, pero también es una bendición la reconciliación y es una bendición vivir en libertad. Y yo quiero hablar acerca de la libertad y quiero que tú sepas y que todos sepamos que en Cristo podemos ser libres de muchas cosas que ahorita las vamos a mencionar. Capítulo 25 de Levítico, verso número 8. Levítico 25, 8. Y dice la palabra del Señor. Si no tienes una Biblia puedes leer la pantalla, ¿verdad? Pero no la letrita de la marca de la pantalla, sino lo que dice allí, ¿verdad? Dice el verso número 8: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis o apartaréis el año 50 y pregonaréis libertad. Fíjate bien, pregonaréis o proclamaréis libertad en la tierra y todos sus moradores. Dice a todos sus moradores: ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia. Este año era cuando los esclavos eran liberados, simplemente soltados los esclavos. Había el sistema de esclavitud en los tiempos aquellos, ¿verdad?, de la Biblia. Bueno, todavía hay esclavos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era más común la esclavitud, aunque la Biblia enseña cómo debe comportarse el amo de un esclavo. Habla de tratarlo bien y muchas otras cosas, de ser humano con ellos, no como otros que los explotaron, ¿verdad?, a los esclavos. Y bueno, pues ahí está esta libertad que se hacía en el año número 50, año de jubileo. Otro texto de la Biblia está en Juan capítulo número 8. Vamos a Juan capítulo número 8 y vamos a leer del versículo número 31. El Evangelio de Juan capítulo número 8, verso número 31, cuando Jesús menciona la frase famosa que dice: y la verdad os hará libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo número 8, verso número 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El verso número 36 es una promesa maravillosa, dice: así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente libres. ¿Saben ustedes que en el mundo hay 27 millones de esclavos? Según datos de no sé quién, ¿verdad? Pero sí hay gente que documenta todo eso. 27 millones de esclavos. Pues no que no había esclavos en esta época. Claro que hay esclavos. 27 millones. De esos 27 millones, 56% son mujeres. Pero ojo, también hay hombres que son esclavos. 44% de los 27 millones son esclavos. El tráfico de personas para diferentes tipos de esclavitud deja una ganancia de 45 mil millones de dólares al año. Es un gran negocio. 45 mil millones de dólares al año. Eso es bastante, ¿no? Una vez le preguntaron a su papá: oye papi, al papá le dijo: oye papi, ¿y cuántos, esos 45 mil millones de dólares, cuántos pesos son? Pues todos, hijo. Yo creo que son todos, porque como está el dólar, ¿verdad? Y luego el niño le pregunta: oye papi, ¿y cómo se llama aquella cosa que antes teníamos? Dinero, mijo, dinero. ya no hay tanto, ¿verdad? Tipos de esclavitud clasificados o tipificados por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Hay esclavitud laboral. Caray. Laboral, sí, hay esclavitud laboral. Hay esclavitud, ¿verdad? Laboral en fábricas, en plantaciones, en minas, en maquiladoras, en construcciones, en la pesca, y también la mendicidad. En otras palabras, los que tienen esclavos a personas que van y piden dinero, piden limosna. También hay esclavos allí. Está la explotación sexual, que esta engloba la prostitución, la pornografía, la pedofilia y el turismo sexual. Está la servidumbre, nada más, es otro tipo de esclavitud, que es el trabajo doméstico. ¿A poco es una esclavitud? No, no lo es. Hay muchas mujeres y hombres que trabajan, ¿verdad? Son empleados domésticos, pero no son esclavos. Pero hay lugares donde sí son esclavos. Matrimonios serviles, o sea que son obligados a casarse con alguien para que sea su esclava, sobre todo en las mujeres. También hay militar, en donde hay soldados cautivos que hacen trabajos de un esclavo, y también el reclutamiento de niños para ejércitos paramilitares, que es muy común en África. El tráfico de órganos también está tipificado, que es la sustracción de órganos o tejidos para venderse en el mercado negro. Nada más todo esto. Según esta misma organización, 50% de los esclavos, de los 27 millones de esclavos en el mundo, son menores de edad, son considerados algunos de ellos niños. El 50%, más de 13 millones de menores de edad son esclavos. De esos 13 millones, el 40% de ellos, el 40% de esos esclavos, alrededor de 5 millones, son explotados sexualmente. O sea, son personas esclavas sexualmente. Terrible la esclavitud. Sí, todavía existe la esclavitud. En San Luis Potosí hay alrededor de 1 millón de esclavos. ¿Sí sabe usted eso? Caray, ¿dónde? ¿Verdad? Todos los esclavos espirituales que viven bajo el régimen de las tinieblas, o que se encuentran atrapados bajo la esclavitud de la religiosidad, de los vicios, de las obsesiones, del amor al dinero, de sus debilidades de carácter y de los deseos de la carne. Y Dios nos ha enviado a ellos para predicarles de Jesucristo. ¿Y qué les vamos a decir? Que Cristo rompe cadenas, que Cristo vino para libertar a los cautivos, pero también para poner en libertad a los oprimidos. A eso vino Cristo. Ahora yo quiero compartirte algunas cosas más. ¿Estás cansado de algunas cosas que te oprimen en tu vida?
¿Cansado de vivir desconfiando de los demás? ¿Cansado o cansada de ser una persona débil, temerosa, apocada, cobarde? ¿Ya te cansaste de ser tan sentimentalista? Hay gente que es muy sentimentalista y está harto de ser así. Quisiera ser diferente y vive bajo la opresión del dominio de sus sentimientos, y en lugar de pensar las cosas, todo lo dirige a través de sus sentimientos, que le meten muchos problemas, y quisiera que fuese diferente, pero no han sido libres todavía. ¿Estás cansado o cansada de vivir peleando con todo el mundo todo el tiempo? Preso de tu mal carácter, presa de tu mal carácter, y tú quieres ser libre. Quiero decirte que Jesucristo te hace libre. Este año es el año de libertad en Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo es el libertador. ¿Estás cansado o cansada de vivir en tristeza todo el tiempo? Deprimido, deprimida. Yo sé que es una situación de enfermedad en muchos casos, pero en otros casos no. Pero hay mucha gente que vive bajo depresión todo el tiempo y le da coraje vivir en esa depresión. Está harta de tener esa depresión. Hay algunos que hasta le hablan con cariño a la depresión, están tan acostumbrados con ella, ¿verdad? Que le dicen la depre. ¿Se ha fijado? Estoy en mi depre, ¿verdad? La depre. Así como la esposa que a su esposo Francisco le dice Panchito, así también, ¿verdad? La gente que ya está tan acostumbrada a vivir con esa, le dice la depre. Pero yo estoy seguro que muchos quieren ser libres de esto, ¿o no es así? Yo creo que muchas personas quieren ser libres. Bueno, déjame decirte que Cristo vino para traer libertad. ¿Quieres ser libre de la esclavitud financiera? Que un día puedas decir: no debo nada más que el amor a todos y a mi Señor Jesucristo. ¿Te gustaría un día amanecer así? Que llegue ese día, no debo nada. Sería maravilloso. Cristo puede ayudarte y hacerte libre, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. El texto que leímos nos habla acerca de varias formas de esclavitud. Una de ellas, de estas formas de esclavitud, es la esclavitud del pecado evidente y manifiesto. Evidente y manifiesto. Jesucristo dice en su palabra, así lo dice Él: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjate bien, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y déjame decirte, Jesucristo no miente. Jesucristo dice la verdad. Si algo podemos nosotros notar, observar y realzar o enaltecer de Cristo, es su carácter honesto y su integridad entre lo que dijo y lo que hizo. Es una sola persona, integrado en el mismo. No era contradictorio. Y Él dijo: si alguno hace pecado, esclavo es del pecado. El problema para muchas personas es la negación del pecado o la deportización del pecado, o sea, lo hacen un deporte. O piensan que el pecado es algo divertido y que Dios está muy contento por todas esas cosas que a veces la gente hace. Pero déjame decirte que no. El pecado es traspasar los límites claramente establecidos por Dios en la Biblia. Dios establece límites y dice: de aquí no pasas. Ahora, si tú dices: bueno, pero ¿por qué Dios quiere que yo viva dentro de sus límites? Porque te ama y porque quiere protegerte y porque quiere que vivas para Él y vivas en santidad. Esa es la razón por qué Dios manda mandamientos, no para hacerte la vida de cuadritos o hacerte la vida aburrida, porque luego la gente piensa que la vida cristiana es muy aburrida, ¿verdad? Mira, déjame decirte, Dios no nos envió a este mundo a divertirnos. La gente eso es lo que piensa, por eso está dedicada a la diversión. Y por eso el negocio de la diversión es muy grande, el negocio del entretenimiento. Pero Dios no nos mandó para eso. Es más, Dios no nos puso en este mundo y en esta tierra para ser felices. Yo pensé que sí. Pues si eso te dijeron, esa mentira te la dicen en la televisión, ¿verdad? Pues yo creo que Diosito quiere que tú y yo seamos felices, ¿no?
Pues sí, pero que no seamos tontos. Porque muchas personas, ¿verdad?, le dice, pues se merece otra oportunidad, que se vuelva a casar después de 10 matrimonios. Tiene que encontrar la felicidad. No, pues es que, oiga, ahí no estaba, ¿verdad? La cuestión es esta: Dios no quiere que seamos felices, Dios quiere que seamos santos. Hay más textos en la Biblia sobre la santidad y santificación que sobre la felicidad. Dios quiere que vivamos para Él, que seamos apartados para Él. ¿Y cuándo voy a ser feliz? Cuando vivas en santidad. Ay, pero entonces ya no voy a poder hacer esto y esto y esto y esto. ¿Y entonces en qué me voy a divertir? Es que cuando tú haces lo que Dios dice, tú vas a encontrar significado, propósito para tu vida y una vida plena. Y ahí te encuentras con la felicidad. No en una búsqueda, sino en una entrega a Cristo Jesús. Entonces tú vas a tener todas estas bendiciones. La Biblia dice que hay pecados evidentes, pero también habla de los pecados ocultos. Los pecados evidentes es cuando una persona se alcoholiza, toma, anda caída aquí y allá, ¿verdad?, de borracho, diciendo muchas cosas. Y la Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Es claro la enseñanza de la palabra del Señor sobre estas situaciones de la borrachera, por ejemplo, que es evidente, que es manifiesta. Pero también hay pecados ocultos: el odio, el resentimiento, la codicia, la envidia. Son pecados que están dentro de nosotros y que contaminan peor nuestras vidas si nosotros les damos rienda suelta o si nosotros no buscamos la solución. La Biblia dice que todos somos pecadores, es cierto. Todos somos pecadores. Y todos los que venimos a la iglesia también somos pecadores. Hay alguno que diga: yo ya la hice, soy casi perfecto, consejero del Espíritu Santo. ¿Verdad que nadie? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, si hubiese una diferencia? Claro que la hay. En que hay un grupo muy grande de aquellas personas que se saben a sí mismos como pecadores, pero que están luchando por salir, mientras que otros se empeñan en construir de sus pecados su propia cárcel. Qué irónica es la vida. Construyen a través del pecado una cárcel para quedarse aprisionados allí. Y Cristo vino a traernos libertad. Pero ahí está la gente haciendo y cometiendo cosas equivocadas. ¿Para qué? Para terminar siendo esclavizados. Hay gente que dice que no es cierto. Pero déjame decirte que cuando tú conoces el verdadero propósito de la vida, tú vas a saber precisamente que Dios te llamó para ser un hombre y una mujer libres. Otro de los problemas del pecado, o de la esclavitud más bien, es la cautividad religiosa. Ándale. ¿De qué nos va a hablar, pastor? Aquí te va. No me refiero a personas que regularmente se miran en los grupos sectarios. Esos grupos sectarios donde son dominados, controlados, ¿verdad?, por un líder que está medio deschavetado, ¿verdad?, y que es preso de sus propios sentimientos y errores doctrinales, y que obliga a la gente a rendirle pleitesía, honor, ¿verdad?, y tantas otras cosas, como si fuera Dios mismo. Hay personas así, aunque usted no lo cree, bajo esa cautividad religiosa. Pero no quiero referirme a ese tipo de cautividad religiosa, ni tampoco a aquellos que están, ¿verdad?, inmersos en la idolatría o en una vida llena de superstición, que también precisamente es otra clase de esclavitud. Sino me refiero a aquellos que se amparan bajo la idea de que mientras hagan cosas de cristianos, ellos tienen ganado el cielo. Y eso es bien fácil. Cualquiera puede venir y pararse aquí y compartir algo, ¿verdad?, o llegar a la reunión con una Biblia, o cantar los cantos, o incluso hasta enseñar a los niños. Puede hacer todo eso. Todo eso es imitable. Es como una persona que puede imitar a un borracho, pero no está tomado. Así hay personas que pueden hacerlo. Pero hay personas que creen que haciéndolo tienen ganado el cielo. Y ese es un engaño. Y termina en una esclavitud a final de cuentas. ¿Por qué? Porque una persona así terminará viviendo una vida tibia espiritualmente, mediocre espiritualmente, y lamentablemente en un grave peligro de quedar descalificado
cuando Jesucristo venga por su iglesia o cuando Jesucristo lo llame a su presencia. Es una cautividad religiosa. Luego también otra cautividad religiosa, otra cautividad que yo veo es una opresión de prácticas que son socialmente aceptables. Por ejemplo, hablar mal de los demás. Hasta parece el deporte favorito de algunas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todos lo hacen. ¿Por qué tiene? No, pues es que estamos hablando mal de fulano, sutano, para orar por él. Es para orar, pastor. No estamos chismeando. Nada más estamos aquí para orar por esa familia, para orar por la doña, para orar por el don que se porta mal y ya vieron lo que anda haciendo. Déjame decirte, no es así. No caigas bajo esa opresión. La deshonestidad en el trabajo, pues todos lo hacen, dicen, pues ¿qué tienes si robo? Y además, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Dónde estará eso en la Biblia? Pues en ningún lugar va a estar en la Biblia. Eso nunca lo dijo Dios. Tampoco dijo eso de que Dios, ayúdate que yo te ayudaré, como dijo Dios, ¿verdad? Tampoco eso está en la Biblia. Ahora, porque luego se andan ayudando, ¿verdad? En lugar de esperar en Dios. El juzgar a los demás, los celos, la desobediencia a las leyes civiles. Como mucha gente lo hace, piensa que está aceptado. Es una opresión, esa mentira, y uno no es libre mientras esté preso de esos pensamientos. La sensualidad de los bailes modernos. Ay, caray, ¿a poco eso también es una opresión, verdad? O es yo pensé que era una diversión. A ver, pregúntale a Dios qué piensa cuando los hombres y las mujeres mueven la pelvis de manera sensual, a ver si a Dios le es divertido eso. ¿Usted qué opina? ¿Será muy divertido para Dios? ¿Ha visto sus bailes sensuales? Sí, lo hacen todos los fines de semana en los santos. Y son tan sensuales. Es que lo hacemos para divertirnos. Pregúntale a Dios si Él se divierte allí. Pregúntaselo. Te vas a dar cuenta que eso no es así. Somos llamados a vivir una vida de santidad. La vida tibia también es algo que es aceptable. Un cristianismo sin poder, un cristianismo mediocre. Pues que acabo todos los cristianos son unos mediocres. No todos, gracias a Dios. Hay unos que son bien bravos para echar fuera a los demonios y bien entregados a Cristo Jesús. No le ceden ni un milímetro ni a Satanás ni a los deseos de la carne. Porque sí hay muchos que sí son gente bien entregada al Señor. Todas estas prácticas terminarán oprimiendo a las personas. Y todas las prácticas, todas las esclavitudes comenzaron con una vez, con la primera vez. ¿Qué se necesita para que una persona caiga en el alcoholismo? La primera copa. ¿No es así? Todos comenzaron con la primera copa. Estaba escuchando el testimonio de, no sé si es un testimonio cristiano, no estoy seguro, de Oscar de la Hoya, el famoso boxeador. Cayó en el alcoholismo terrible y reveló todo lo que vivía detrás de todas las luces y todo eso del boxeador, ¿verdad? Y todo eso. ¿Y saben cómo comenzó? Llevándole cervezas a los primos escondidas ahí en las fiestas de su familia. Pero en lo que le llevaba la cerveza le daba un trago. Así comenzó su alcoholismo. La primera vez. Que no haya una primera vez jamás. Que no haya una primera vez. Porque luego te atrapa Satanás. Te atrapa el enemigo. Y luego viene la opresión. Porque de una cosa lleva a la otra. Hasta que al final de cuentas caemos en esa opresión del enemigo. Pero déjame decirte, si tú has estado y has caído en una opresión así, Cristo Jesús, si tú quieres, te hace libre. Te hace libre. Amén. Porque hay gente que no quiere ser libre. Es más, hay personas que piensan que pues no tiene nada de malo. O hay personas que piensan que en algún momento serán libres. No, es un tiempo para ser libres, es hoy.
en Cristo Jesús. Que este año sea tu año de libertad. ¿Batallando con la pornografía? ¿Cansado de vivir una vida sentimentalista? ¿Harto o harta de esperar tu príncipe azul, verdad? Y teniendo una amistad aquí y una amistad allá y jamás llegar a eso. ¿Estás cansado, cansada de esta situación? Déjame decirte, Jesucristo te puede hacer libre y puedes vivir dependiendo totalmente, completamente del Señor. Él tiene el poder para quebrar todas las ataduras, toda la cautividad, todas las cadenas. Él tiene el poder. ¿Cuántos saben que hay un Cristo que puede hacerlo? Amén. Él puede hacerlo. Él puede romper tus cadenas, puede quebrar toda la opresión, pero uno necesita disponerse para lograrlo, para que Dios lo haga en nosotros. Una promesa y dos advertencias encontramos sobre la libertad en los capítulos 4 y 5 de Gálatas. Le invito a abrir su Biblia en Gálatas capítulo número 4. Gálatas es una pequeña carta en la Biblia que el apóstol Pablo escribe a unos cristianos que vivían en una región. La región se llamaba Galacia, por eso de ahí el nombre de Gálatas. En el capítulo número 4, en el versículo número 4, voy a leer desde el 4, Gálatas capítulo número 4, verso número 4. Voy a leer más textos de los que habíamos visto, pero quiero que ponga atención, por favor. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjate lo que dice aquí: a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué cosa? De hijos. De hijos. Por cuanto sois hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, con el cual claman: Abba, Padre. Así que ya no eres, ¿qué cosa? Esclavo. Ya no eres esclavo, sino eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Yo estoy seguro que algunos de ustedes, cuando eran niños y niñas, sus papás tenían personas que trabajaban en su casa. Nosotros tuvimos muchos años, desde que éramos niños, a una señora que le ayudaba a mi mamá en el quehacer del hogar. Y la señora, ¿verdad?, tuvo un niño y lo llevaba a la casa. Pero no era de mi edad, sino era de la edad de mi hermano, que es más chico que yo, ¿verdad? Y cómo crecieron juntos mi hermano Juan Carlos con este niño que ahorita ya se me olvidó el nombre, pero bueno, a ver si me acuerdo. Y jugaban todo el día, toda la tarde, ¿verdad? Y todo eso, como si fueran grandes amigos, pero uno era hijo de la familia y el otro era el hijo de la señora que trabajaba, no de la esclava, sino de la señora que trabajaba en casa. Cuando crecieron, las cosas fueron totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque mi hermano recibió todos los beneficios que todos los que vivíamos en casa recibíamos, pero por la economía de la señora que trabajaba en casa no podía ofrecerle a su hijo. Y entonces mi hermano iba de vacaciones, mi hermano fue al colegio, no a la escuela pública. Mi hermano tenía muchos juguetes, más que yo. Creo que me estoy agüitando. O sea, mi hermano fue, pero bien consentido, ¿verdad? Bien consentido, porque además como que pasaron muchos años entre mi hermana y él, ¿verdad? Entonces ya mis papás como que hicieron así, como que abuelearon con él, ¿verdad? Entonces tenían bien consentido a Juanito, ¿verdad? Entonces, y le daban cosas y le regalaban y esto y lo otro, ¿verdad? Pero el otro niño, pues los mismos juguetes rotos de hacía tiempo, ¿no? Claro que les daban juguetes y mis papás siempre pues apoyaron a la señora y todo eso, pero la cuestión es que cuando fueron creciendo se hicieron diferentes. En Cristo Jesús, el que es hijo de Dios es heredero de todas las cosas. Nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesús. Si le hemos entregado nuestra vida a Jesús, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios.
Amén. ¿Y por qué viven algunos como esclavos? Si son hijos. El que es hijo no vive como esclavo, vive como el heredero, como el príncipe de un reino. Tiene que vivir libre de todo eso, de todo aquello que oprime a las personas, porque es hijo de Dios. Dice, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Esa es la invitación del Señor y la promesa de Dios para nosotros, para nuestra vida. Somos herederos. Capítulo número 5, en el verso número 1 dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Yo quiero decirles que a veces hay personas que se vuelven esclavos de sus propios deseos carnales, de su propio pecado, de sus propias ideas, de sus propias mentiras, y se las creen, ¿verdad? Y la Biblia dice, no, debes luchar por tu libertad, debes pelear por ella. Otras personas se hacen esclavos de conceptos religiosos equivocados, ideas del mundo o ideas religiosas equivocadas. Déjame decirte, no estamos sujetos a ese yugo de la esclavitud. En Cristo Jesús somos libres. Amén. Verso número 13 de Gálatas 5 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿A cuál carne se refiere? ¿A la arrachera? ¿Al ribeye? ¿Al tibón? ¿A las carnitas de puerco en torta con mayonesa? ¿A cuál carne se refiere? A los deseos de la carne, esos que batallan en el alma, en nosotros, que quieren dominarnos. Tenemos como una fiera en nosotros mismos, que si no la dominamos, la fiera terminará dominándonos a nosotros. Y el apóstol Pablo dice: abusado, no des ocasión para la carne y no abuses de tu libertad, porque la fiera te comerá. Hay que mantenerla sometida, esa fiera, los deseos carnales. El apóstol Pablo también lo dice así: yo por eso someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En lugar de tú ser esclavo de tus deseos, de tu cuerpo, tú y yo debemos someter los deseos de la carne y no ser tan tontos, ¿verdad? Como para decir, pues yo tengo libertad, puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Sí, pero la carne te va a engañar, el diablo te va a engañar. Necesitamos nosotros vivir como Dios quiere, para que luego después no seamos prendidos en una situación así. Déjame decirte algo que pasó hace algunos años, terrible. Un día un líder religioso, un pastor, se le ocurrió una gran idea para traer a jóvenes que no conocían de Jesús a su iglesia. Hacer unas tardeadas o fiestas disco en la congregación, en algún lugar de la iglesia. Y entonces allí, ¿verdad? Decían que invitaban a los muchachos, música, luz, sonido, baile, y servían tragos de alcohol. O sea, servían cubas a todos. Pero los muchachos de la iglesia, esta era la estrategia, los muchachos de la iglesia estaban ahí para evangelizarlos. Entonces ellos, ¿verdad? Cuando le preguntan, oye, ¿tú no vas a tomar? No, es que yo soy cristiano y yo no tomo. Y entonces daban testimonio. Pero con el paso de los meses, un grupo resultó, ¿verdad?, que los mismos jóvenes de la iglesia tenían graves y serios problemas de alcoholismo. Los mismos muchachos de la iglesia. Imagínense,
¿Qué pensarían los papás si yo hiciera eso con los muchachos de la iglesia? No, pues me ponen en la calle. Pero déjame decirte una cosa. La iglesia nos ayuda para no pecar y nos enseña la palabra: no abuses de tu libertad. No abuses de tu libertad. Si tú eres un hijo en tu casa y tus papás te dan mucha chance, no abuses de esa libertad. Si nadie te vigila, si nadie anda detrás de ti, no abuses de tu libertad. Es mejor ser esclavo de Jesucristo que ser esclavo de las obras de la carne. Eso es lo que Dios quiere, que seamos libres y que vivamos en esta libertad de Jesucristo. Amén. Yo quiero decirles o responder a una pregunta que alguno estará pensando: ¿cómo ser libre? ¿Cómo puedo dejar la pornografía? ¿Cómo puedo dejar el alcoholismo? ¿Cómo puedo dejar el tabaquismo? ¿Cómo puedo dejar la maledicencia que luego después me avergüenza? ¿Cómo puedo dejar otras prácticas que me tienen esclavizado? Ok, yo tengo 12 cosas que puedes hacer. Las voy a decir así rápido porque están un poquito largas para explicarles o dar tiempo para que lo anoten. Pero si tú quieres comprar el disco o esperar que salga en internet, ¿verdad?, el mensaje, ahí las vas a encontrar. Son 12 pasos que un grupo de creyentes, la organización se llama Ser Bestia, así se llama, yo no les puse el nombre, se llama Ser Bestia. Y trata, ¿verdad?, de hombres sobre todo y mujeres, pero sobre todo hombres, que están luchando por salir del alcoholismo. Y estos pasos, seguramente tú has escuchado algunos muy parecidos con otros pasos para dejar el alcohol, pero también pueden servir para otras clases de opresiones. En primer lugar, dicen ellos, número 1, admitimos que no teníamos poder sobre nuestras adicciones y comportamientos compulsivos, y que nuestras vidas llegaron a ser inmanejables. Número 2, llegamos a creer que un poder más grande que nosotros podía restaurarnos por completo. Número 3, tomamos la decisión de entregar nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios. Número 4, hicimos una búsqueda y un inventario moral y honesto de nosotros mismos, de cómo estábamos. Número 5, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otros, ¿verdad?, la naturaleza exacta de nuestros pecados. O sea, no eran unas enfermedades, eran hábitos que nosotros les dimos el lugar, los enaltecimos y terminamos oprimidos por ellos. Estuvimos completamente listos para que Dios quitara todos nuestros defectos de carácter. Número 7, humildemente le pedimos al Señor que quitara todas nuestras deficiencias. 8, hicimos una lista de todas las personas a las que habíamos dañado y llegamos a estar dispuestos a enmendar todo el mal que habíamos causado. Número 9, hicimos arreglos directos con las personas siempre y cuando fuera posible que habíamos dañado, para enmendar la vida, pero también para restaurar nuestras relaciones. Número 10, seguimos haciendo un inventario personal y cuando nos equivocamos rápidamente lo admitimos. 11, buscamos a través de la oración y la meditación de la palabra de Dios mejorar nuestra relación con el Señor, orando para conocer su voluntad y orando para pedirle que nos dé el poder para llevarla a cabo. Número 12, después de haber tenido una experiencia espiritual como resultado de estos pasos, intentamos llevar el mensaje a otros y practicar estos principios en todas nuestras áreas. Está bueno Dios puede romper tus cadenas hoy, pero también puedes entrar en un proceso de libertad, porque a veces esto es así. A veces uno no deja las cosas tan fácilmente. Estoy seguro que muchos así han pasado. Quieren salir de algo, lo han notado, ya saben, les da vergüenza,
Incluso algunos ya se acostumbraron, otros ya hasta le dicen de cariño, ¿verdad? Algún apodo. Ahí lo tienen. Pero saben por lo que hoy han escuchado y porque han leído en la Biblia que no está bien, porque han caído bajo esa opresión del enemigo. Pero Cristo Jesús te puede hacer libre si tú quieres. Voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Quiero que por favor cierre sus ojos un momentito. Cuando le pido que cierre los ojos es porque yo quiero leerles una oración que escribí y para que usted pueda pensar. Antes de leerles esta oración, quiero decirles que hay muchas cosas de las que necesitamos ser libres. Algunas de ellas estamos tan acostumbrados a hacer, por ejemplo, ser muy irascible, pero te ha metido en problemas. El resentimiento también. Hay gente muy rencorosa y no puede dejar de ser tan rencoroso o rencorosa. Pero quiero decirte que si tú crees y el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Hay personas que están esclavizados al alcohol. Sé que no saldrán de la noche a la mañana, a menos que Dios haga un milagro, que también lo puede hacer y lo ha hecho. Pero algunos están perdiendo la batalla contra las adicciones. Algunos caen una y otra vez en el consumo de la pornografía y no sabes qué hacer. Y eres hijo de Dios y te avergüenzas delante de Dios. Y con la sola idea de que otras personas supieran lo que haces, tu corazón se llena de temor. No puedes vivir toda tu vida si eres hijo de Dios. El Hijo de Dios hereda todas las cosas. El esclavo se va a otro lugar. El esclavo vive inclinado haciendo las cosas que no son una diversión para el Señor. Pero Dios te hace libre si tú quieres. Dios te libera. Debes creerlo, pero también debes vivirlo. Porque si eres hijo, eres libre, no eres esclavo. La oración que quiero leerles es muy sencilla. Esta oración tú la puedes usar. No quiero que la repita ahora, solamente quiero que la medite. La puedes decir en tu corazón, pero quiero que solamente la medite. Señor, estoy cansado de vivir bajo la esclavitud del pecado. Hoy me doy cuenta que el pecado es desagradable a ti. Me lo imaginaba, pero hoy me doy cuenta que te ofende. ¿Cómo puedo vivir enemistado de la persona más amable y más buena del mundo y del universo que eres tú? Ofendiéndote con mis pecados. Estoy cansada de la opresión de un carácter débil y manipulado por otros. Ven a mi vida y hazme libre. Quiero que me libres de toda adicción, de las visibles como las
que se hacen a escondidas. De la adicción de la pornografía, de la adicción al alcohol, al tabaco, a alguna droga. Libérame, Señor. Renuncio al pecado, pero también a la mentira y a la falsedad. No más mentira. No inventaré excusas, ni me justificaré ante la verdad patente que tu palabra pone delante de mí. No más falsedad. No quiero vivir bajo la opresión de ser un hipócrita, en donde soy de una forma en un lugar y soy de otra forma en otro lugar. La falsedad no debe ser parte de mi vida. Ayúdame, Señor, a erradicarla. Dame la fortaleza para erradicar el pecado, la mentira y la simulación, la falsedad. Yo me someto a ti. Quiero ser tu esclavo y un esclavo por amor a ti. Voluntariamente me someto a tus preceptos, a tu palabra. Quiero ser tu esclavo y no esclavo de mis deseos carnales. No quiero ser esclavo de mis malas decisiones y aún de una economía siempre con problemas. Quiero servirte a ti. Quiero vivir bajo tu dominio y tu control. Te doy gracias por enseñarme la gran promesa de la libertad. Que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Soy libre por el poder de Cristo. Lo acepto y lo creo con todo mi corazón. Si esta oración es para ti o te llega a tu corazón, esta oración es el comienzo de la libertad. El día de hoy no vamos a hacer un llamado para las personas que necesitan entregar su vida a Jesús. Yo quiero invitarte, a ti que constantemente estás aquí, ¿quieres ser libre de algo que te tiene esclavizado? Hoy tú puedes ser libre en Cristo Jesús. Yo quiero orar. Padre Celestial, en esta hora yo te pido que tú traigas libertad a cada persona. Libera a tu pueblo, Señor, de toda opresión del enemigo, toda mentira que se ha sembrado en nuestras vidas y que nos llevan a hacer las cosas equivocadas y fuera de tu palabra. Señor, que no exista opresiones en nuestra vida que nos llevan a creer incluso mentiras del enemigo. Queremos ser libres y yo te pido que tú traigas libertad a cada persona. Ordenamos libertad en el nombre de Jesús. Si tú quieres ser libre, debes creer en la libertad que te da el Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos liberas. Señor, traemos a ti nuestros pecados, traemos a ti nuestras costumbres equivocadas, nuestras prácticas desviadas y nos ponemos delante de ti, Señor, para que tú nos hagas libres y rompas las cadenas que nos oprimen en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Tomamos autoridad sobre toda obra del enemigo y sobre todo el poder del diablo en el nombre de Jesús, y toda cadena de opresión se quiebra, todo poder de Satanás desaparece en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Cristo. Y te damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos en ti. Lo creemos,
lo aceptamos, lo declaramos y lo viviremos en esta libertad en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque tú nos haces libres hoy. Algunos quizás no vean síntomas inmediatos, pero por fe se van a apropiar de la promesa de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias porque tú eres el libertador, y gracias por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Rey y Libertador. Amén, amén. Dale un aplauso a Jesús. Yo creo que se merece toda la gloria, toda la honra.